os damos la bienvenida a La Voz de Ellas. Hoy volvemos a Grecia. Si existe una griega mundialmente famosa, esa es sin duda nuestra invitada de hoy. Conocida como la mujer más bella de la historia, cuya hermosura fue capaz de desatar la mayor guerra del mundo antiguo. Hija del todopoderoso Zeus, máximo dios del Olimpo, y Leda, madre también de nuestra ya conocida Clitemnestra. Como al dios griego le gustaban los juegos de rol para seducir a sus conquistas, a Leda la engañó bajo la apariencia de un cisne. Y aunque Clitemnestra y su hermano Cástor eran hijos de Tindáreo y por lo tanto humanos, Helena y su hermano Pólux, al ser hijos de Zeus, eran inmortales. ¡Cuántas mentiras y excusas! El dramaturgo, director y guionista Miguel del Arco supo leer su historia entre líneas y con la interpretación de la maravillosa actriz Carmen Machi llevaron al escenario de manera sublime la versión más visceral y descarnadamente acusadora de la vida de este personaje, en la obra Juicio a una zorra. Tuve el placer de asistir a una de sus representaciones y os aseguro que vi a la propia Helena sobre las tablas contándome la historia de cómo la utilizaron. Escuchemos el alegato de Helena en su Juicio a una zorra. Helena de Esparta, Helena de Troya, Helena la Argiva, Helena la Aquea, la mujer más bella del mundo, la divina entre las mujeres, la hija de Zeus, la de níveos brazos, la de cabellos de oro, la bella Helena. Esa soy yo. Esta noche voy a someterme voluntariamente a vuestro juicio a pesar de haber sido condenada de antemano. Pero esta noche las palabras que den forma a los hechos serán las mías. Esta noche seré yo quien elija esas palabras. Esta noche seré yo quien hable desde este lugar al que he sido condenada. Este limbo imperecedero en el que vuestra memoria me convierte en inmortal. Ese espacio fecundo e imaginativo en el que también soy inmortal por ser hija del todopoderoso Zeus, su única hija con una mortal, condenada por él al eterno deterioro para hacerme pagar mi insolente acercamiento a la belleza divina. Una eternidad de fealdad para expiar mis culpas, Padre. ¿Y cómo pagas tú las tuyas, Dios Todopoderoso? ¿Quién te impone a ti las penitencias para redimir tus errores, tus arbitrariedades, tus injusticias y las terribles acciones que tu nombre ha inspirado? Hace tiempo que los dioses se aburrieron de este mundo y se replegaron a sus mansiones a ponerse ciegos de ambrosía. Mejor. Cuanto menos se enreden los dioses en el mundo, tanto mejor para el mundo. Aunque hoy la que viene a enredar soy yo. Me revuelvo contra ti, Padre Celestial, y reclamo justicia. Comienza el juicio a Helena, el juicio a la gran zorra. ¿Y si tras escuchar mi historia me encuentran inocente? Reclamo el olvido. Quiero descansar. Quiero el silencio. Quiero dejar de ser. ¿Cómo te aterroriza a ti el olvido, verdad, Padre?
la más vanidosa de las estrellas. Sabes que nada puede hacerse, ni siquiera tú, amontonador de nubes, para salir del pozo del olvido en el que los humanos echan aquello que no les interesa. Yo les daré razones, si es que todavía no tienen suficientes, para que te vuelvan la espalda y olviden tu nombre. Si ellos olvidan la palabra para llamar a Dios, Dios dejará de existir. Si no adivináis entre los escombros del tiempo la belleza divina de Helena, tal vez lo hagáis con los otros nombres por los que se me conoce. Helena la zorra, y no precisamente por mi astucia. Helena la puta, la casquivana, la ramera, la meretriz, la desvergonzada, la seductora, la poseída por los furores de Afrodita, la calientapollas, que rima con Troya, la ruina de Ilión y de la casa de los Atreos, la culpable de desencadenar la guerra más famosa de la historia. Se me podría considerar un arma de destrucción masiva. Y claro, había que arrasar una ciudad entera y aniquilar a toda su población para encontrarme. Una noble y humanitaria afición que no se ha perdido con el transcurrir de los siglos. Mi nacimiento es un misterio. Cuentan que Zeus se enamoró de Leda, reina de Esparta. Para escapar de la obsesiva vigilancia de Hera, su legítima esposa, Zeus, el gran transformista, mutó en cisne para poseerla. A resultas de la coyunda pajarera, la pobre Leda puso 2 huevos. Los que al dios prepotente le faltaban para enfrentarse a su señora. Tranquilito, Cronida, porque esto no ha hecho más que empezar. Del primer huevo nacieron mis hermanos, Cástor y Pólux. Del segundo nací yo. Nací de un huevo, azul para más señas. ¿Os parece increíble? Pues no es más inverosímil que Dios Todopoderoso descendiera sobre una virgen en forma de paloma, tras ser anunciado por un querubín alado, y la preñara sin mancillar su virginidad. Distinto nombre, pero el mismo Dios, la misma fijación por las mujeres de otros y la misma perversión aviar. ¡Protesta denegada! Imaginaos la cara de Tindáreo, el poderoso rey de Esparta, cuando vio llegar al palacio a la pobre Leda, su bella esposa, con un huevo debajo de cada brazo y los muslos salpicados de plumas. ¿Cómo se rieron de él? ¿Cuánto orgullo hubo de tragarse al escuchar las voces de sus súbditos gritando entre risas en cualquier acto público? ¡Muestra tus polluelos! ¡Ata corto a tu boca, que el cisne la vuelve loca! Qué dañina puede llegar a ser esa tendencia de la masa humana a comportarse como un solo idiota. Cuando rompimos el cascarón y Tindáreo nos vio la cara a mis hermanos y a mí, su pesar se alivió. Al parecer, éramos los niños más bellos que cualquier humano hubiera contemplado jamás. Yo en particular, bendecida con el don de la belleza de Afrodita. Si lo bello, como dijo Safo, es lo que uno ama, nunca fui bella, porque nunca fui amada. Fui deseada, codiciada, gozada, raptada, forzada, violada, sacudida por Eros como viento que se abate sobre los robles de la sierra y así doblegada y sometida a sus empeños. Y me enamoré, y seguí al hombre que creía que me amaba y era bello a mis ojos. Y si la verdad es belleza, y la belleza es verdad, todo fue mentira y fealdad. No. Todo no. Hubo un tiempo en el que París me mantuvieron escondida de la masa para alimentar la leyenda.
Tindáreo, mi padre putativo, enseguida se dio cuenta de que en el futuro podría comerciar con mi belleza y hacer un gran negocio con mi casamiento. Apenas me dejaban abandonar el palacio, y cuando lo hacían, iba siempre cubierta con un velo, de manera que el pueblo de Esparta comenzó a pensar que, tal vez, hubiera heredado de mi padre el pico de cisne o un cuerpo cubierto de plumas, o un par de alas en lugar de brazos. ¡Ahí va la polla de Zeus!, oía a mi paso. Solo me destapaban ante los visitantes insignes. Así fue como empezó a tomar forma la leyenda de mi belleza. En una de esas recepciones, cuando apenas contaba 9 años, fui presentada ante Teseo. El gran héroe del Ática había acudido con su amigo Pirito, llevado por la curiosidad sobre mi hermosura. Ambos habían jurado en secreto desposarse con hijas de Zeus y acudieron a Esparta a examinar la mercancía. Esa misma noche, Teseo me raptó. Cuenta la leyenda, y habría que revisar seriamente quién escribe la historia, que mis hermanos me rescataron rápidamente, sin que se diera la oportunidad de que Teseo mancillara mi virginidad. Casi 1 año tardaron en dar conmigo. 1 año en el que Teseo, que ya había cumplido los 50, me convirtió en su juguete sexual. El gran héroe del Ática, protagonista de centenares de leyendas y poemas que cantaban su gloria, se folló a una niña de 9 años con el morbo añadido de creer que con su verga llegaba hasta el monte Olimpo. Cuando se aburrió de mí, se marchó con el descerebrado de Pirito a buscar a Perséfone al Hades. Estos héroes siempre en busca de emociones fuertes. Mis hermanos me encontraron preñada de 5 meses. Tindáreo, que seguía dispuesto a sacar el mayor provecho del fruto de sus cuernos, pensó que lo mejor era hacer pasar a la criatura que naciera como hija de mi hermana Clitemnestra. Mi hermana Clitemnestra había sido desposada a la fuerza con Agamenón, después de que éste asesinara a su primer esposo y al hijo de ambos que mi hermana aún estaba amamantando. Luego fue ella la que pasó a la historia como la perra homicida de su marido, mientras que el capullo de Agamenón lo hizo como el conquistador de Troya. Insisto, ¿quién escribe la historia? Ifigenia fue el nombre que le dieron a la niña que parí. No recuerdo su cara. Lo que sí recuerdo es que tiempo después, Agamenón no tuvo el más mínimo reparo en sacrificarla a los dioses cuando estos se lo exigieron a cambio de enviar vientos favorables a la expedición griega que partía a la conquista de Troya. A los 14 años, mi padre putativo pensó que ya estaba preparada para casarme y comenzó la farsa de los pretendientes. Llegaron hombres de todas partes a conocer a la mujer más bella del mundo, todos convencidos de ser mi mejor opción. Hasta Ulises probó suerte. ¡Qué hombre más desagradable! ¿Cómo no iba a ser una odisea su vuelta a casa desde Troya? Con esas piernas tan cortas, dar un paso debía ser un milagro. Pero era astuto como un zorro, siempre atento a cuanto pasaba a su alrededor para sacarle partido. Suya fue la idea de hacer jurar a todos los pretendientes que respetarían mi elección y que defenderían con su vida ese matrimonio ante cualquiera que se interpusiera en él. A cambio, obtuvo el apoyo de Tindáreo para casarse con mi prima Penélope. Ulises siempre se salía con la suya y se las ingenió para no pasar a la historia como el paticorto que era. ¿Veis? ¿Quién escribe la historia? Todos mis pretendientes aceptaron la cláusula que él inventó. A todos les convenía. Al fin y al cabo, se aseguraban de que si eran elegidos, no tendrían que estar a la defensiva con todos los demás. Que respetarían mi elección. ¿De verdad alguien en su sano juicio puede pensar que yo tomé esa decisión? ¿Una mujer en ese tiempo? ¿Heredera del trono de Esparta tras la desaparición de mis hermanos? No.
La decisión ya estaba tomada mucho antes de que aquel circo comenzara. Agamenón, el orgulloso caudillo de Micenas, se encargó de todo. Quería controlar Esparta, colocando en el trono a su hermano pequeño, Menelao. Y esa fue mi elección. Tras la boda, Tindáreo abdicó en favor de mi esposo. De la noche a la mañana, me vi casada con un perfecto desconocido que me doblaba la edad y convertida en reina de Esparta. Menelao. Si es que hasta el nombre es tonto. Si Agamenón era un toro, su hermano era un cabestro. Si el rey de Micenas era charlatán, fanfarrón y estaba convencido de ser el máximo exponente de una raza superior, el nuevo rey de Esparta era callado, reservado y arrastraba un tremendo complejo de inferioridad. Pero ambos eran peligrosos. Los extremos siempre se juntan. A mi flamante marido le duró poco la impresión de estar casado con la mujer más bella del mundo. Después de mi experiencia con Teseo, estaba convencida de que el sexo era una cosa que a los hombres les volvía locos y que las mujeres debíamos padecer. Menelao no vino a mejorar ese concepto, incluso fue capaz de empeorarlo. Yo era una preciosa niña de 14 años a la que un cabestro se le subía encima para aclararle a punta de verga quién era su dueño. Me poseía con codicia, haciendo que cada uno de sus dolorosos embistes me marcara como suya. Intentando avanzar con su ariete para derribar el mundo que nos separaba, hasta que el deseo se abatía y volvía a mirarme con la negrura rencorosa de una urraca que no ha podido robar una brillante pieza. Volví a parir a una niña, Hermione. Tenía 15 años. Y no fui una buena madre. ¿Vas a condenarme tú por eso, padre? Tú, que no dudaste en inmolar a tus propios hijos si con ellos elevaba tu gloria. ¿Que te los follaste cuando tu deseo fue más grande que tu razón? ¿Que exiges que otros sacrifiquen a los suyos en pago a tus atenciones? ¡Revuélvete, Dios Todopoderoso! ¡Fulmíname con tu rayo si es verdad que tienes más huevos que los que le hiciste poner a Leda! No, ¿verdad? Sabes que ya no me asustan tus castigos eternos. Se acerca el fin y nada podrá evitar que yo vuelva a ser polvo en el camino. Pero polvo enamorado. ¿Nunca me oyes? Nunca serás amado como yo amé a París. 9 años pasé junto a Menelao. Él se apartó de mí al poco. Prefería la compañía de las esclavas, lo que agradecí enormemente. Aunque de vez en cuando me visitaba buscando desesperadamente el varón que nunca llegó. El que llegó fue mi príncipe troyano, París. Yo había oído que los troyanos eran muy guapos, altos, rubios, vestidos con esos mantos bordados en oro, haciendo ostentación de la riqueza de Troya. París era el hombre más guapo que jamás había visto. Cuando él me miraba, mi cabeza se inundaba de música. Las piernas no me sostenían. La cabeza me daba vueltas y aunque mi cerebro ordenaba desesperadamente que dejara de mirarlo, mis ojos se pegaban a los suyos y lo seguía como si fuera su sombra. Me volvía líquida. Era un río tempestuoso empujado por la propia fuerza de sus aguas hacia el mar. París era mi mar. Y yo no podía hacer otra cosa que correr hacia él para que me tragara. Afrodita, ¿cómo no inventarte, gran zorra, para explicar tal avalancha de emociones?
Yo no había sido educada en el manejo de tus artes. Ni siquiera sabía que existían. Hasta que lo que dejó de existir fue todo lo demás. Ya no existía Menelao, ni Esparta, ni mis padres, ni siquiera mi hija. Solo existía Paris. Paris, Paris, Paris. Yo también me hubiera transformado en cisne, lluvia de oro, toro o paloma con tal de estar a su lado. Pero no me hizo falta, porque yo era suya y él era mío. Y me poseyó y le poseí. Y cuando me dijo ven, le seguí. ¡Qué viaje! El tupido velo bajo el que había vivido cegada y amordazada se levantó de golpe para mostrarme la vida. Descubrí el placer de mirar, de averiguar, de preguntar, de respirar, de amar, de follar. ¿Cómo podría yo haber imaginado que con el mismo arma que Teseo y Menelao me destruyeron, Paris me hiciera volver a la vida? Era libre. Pero la libertad, como la felicidad, no son más que sensaciones pasajeras destinadas a estrellarse con la vida o con la muerte. No me compadezcáis. Yo decidí subirme a ese barco y emprender viaje. Eso sí, lo decidí yo. Agarré la felicidad al vuelo y sus alas me elevaron hasta la aurora de la eternidad. ¿Cómo te gustaría que los poetas te cantaran así, padre? ¿Cómo podrían? Desconoces el vértigo de la entrega, la plenitud de quien encuentra el sentido de la existencia en el abrazo del otro, el abandono en los ojos del ser amado. Todo lo volvería a repetir, una y otra vez, eternamente, por una sola sonrisa de Paris. Paris no estaba bien considerado en su ciudad natal. Hécuba soñó, poco antes de darle a luz, que paría una antorcha que destruía Troya. Fue suficiente para decidir que el recién nacido debía morir. La reina madre se apiadó en el último momento y lo confió en secreto a unos pastores que lo criaron como suyo en los montes que rodeaban Troya. Al cabo de unos años, aquel niño perdido volvió a formar parte de la familia real por pura casualidad. O tal vez porque el destino así lo había decidido. Un pastor, criado por pastores, se entera de repente de que es un príncipe oriental y que le ha sido arrebatada una vida de privilegios. Paris hizo cuanto pudo para ser uno más. Anhelaba ser como Héctor, su hermano mayor, un orgulloso príncipe de la orgullosa Troya. Claro que no es fácil integrarte en un grupo que te mira como a un advenedizo, sobre el que además pesa una profecía que cuenta que será la causa de la caída de la ciudad. La familia real hizo lo que pudo por recibirlo, pero el olor a cabra del nuevo príncipe era demasiado intenso. Después de meses de viaje, los días más felices de toda mi vida, por fin llegamos a Troya. Paris entró en el salón real llevándome orgulloso de la mano. Allí estaban Príamo y Hécuba, altivos monarcas de la inexpugnable Troya, y todos sus hijos. 19 legítimos y el doble de bastardos, sin comentarios. Me miraron con recelo, aunque ninguno podía evitar mostrar la alegría que suponía devolverles a los griegos la afrenta que sufrieron cuando la hermana del rey fue raptada por ellos. El hijo pródigo volvía a casa llevando de la mano a la mujer más bella del mundo, reina de Esparta, que había sucumbido a los encantos de un príncipe troyano. No encontré ni una mirada amable en la corte troyana, salvo las de Príamo,
que siempre me aceptó con una sonrisa, tal vez movido por el complejo de culpa que se removía en su interior al mirar al hijo al que abandonó, o tal vez porque soñaba con hacerme un bastardo más para su colección. Y la de Héctor. Héctor, mi cuñado más querido. Ni una palabra ofensiva en los 20 años que transcurrieron desde mi llegada hasta la caída de Troya. Para los demás, yo era la extranjera, la perra traidora que había abandonado su reino, a su marido y a su hija. Lo que aplaudían en París lo censuraban en mí. Lo que en él fue valor, en mí debilidad. Su hazaña, mi traición. Su amor, mi vicio. Su honra, mi deshonra. Su pundonor, mi impudicia. Su gloria, mi vergüenza. Pero ni una palabra de reproche, al menos al principio. Solo sus miradas me repudiaban, al tiempo que sus lenguas me hacían suya. Poseer a Helena elevaba su orgullo por encima de las altas murallas de Troya y le gritaban a los griegos: «Sí, tenemos vuestro tesoro y ahora nos pertenece». Y así se lo hizo saber Príamo a la delegación griega que acudió a Troya para reclamarme. Nadie allí me quería realmente, salvo París, pero nadie quería devolverme. ¿Y en Grecia? ¿Quién me quería en Grecia? Menelao. Él sabía que ya nada podría descargarle del peso de aquellos enormes cuernos que le hacían arrastrar la frente. Solo buscaba venganza. Y para Agamenón, a quien la paz aburría soberanamente, fui la excusa perfecta para emprender un sueño largamente acariciado: la conquista de Troya y su riqueza y la expansión de su reino. Agamenón forzó a Menelao para que hiciera valer el compromiso de mis pretendientes y sus aliados. Algunos se hicieron los remolones. Ulises, el gran farsante, se fingió loco. A Aquiles hubo que ir a buscarlo a un harén en el que se escondía disfrazado de mujer. Nunca se sabrá a ciencia cierta si le molestó más tener que ir a la guerra o quitarse la falda. Finalmente, todos se vieron obligados a sumarse a la gran expedición. Más de 1000 barcos partieron rumbo a Troya, bajo la absurda excusa de recuperar a la adúltera reina de Esparta, a la que erigieron como el símbolo de su honor. ¿Quién podía creerse que todo aquel despliegue era realmente por mí? ¿El asedio de una ciudad? ¿La movilización de miles de hombres a quienes obligaron a abandonar sus familias y responsabilidades? ¿De verdad era yo la razón para arrasar todas las ciudades aliadas de Troya? ¿Para que se asesinara a sus habitantes que ni siquiera habían oído hablar de mí? ¿Para que se extendiera a lo largo de aquellos 10 interminables años la muerte y la destrucción en uno y otro bando? Yo solo tomé una decisión, posiblemente la única que tomé en mi vida. La decisión de amar a un hombre por encima de todas las cosas. Los hechos que le siguieron fueron decisiones de hombres poderosos, obsesionados con la posteridad y la riqueza. Sí, lo admito. Admito que yo abandoné a mi hija y a mis padres y a un marido al que nunca quise y que jamás me amó. Ellos obligaron a sus pueblos a sacrificarse buscando la gloria y el oro, la plata, hierro, cinabrio, madera, aceite, jade chino y demás preciadas mercancías que se movían a través del Helesponto. Lo llamaban honor y era codicia. Buscaron razones donde solo había orgullo. Y cuando pudieron pararlo, no lo hicieron. ¡Qué alegría en las calles de Troya cuando estalló la guerra! ¡Qué sentimiento de orgullo en las gentes ante la perspectiva de abatir al enemigo! Me adoraban como si fuera su diosa. Juraban entre lágrimas que nunca me dejarían marchar, que me defenderían con sus vidas. Mandaban encerrar a Casandra si ponía en palabras sus oscuras visiones.
Hasta la gran perra aulladora me dio nombre de hija, porque yo era Helena de Troya, la mujer más bella del mundo, y era suya. ¿Suya? Yo pertenecía a París, solo a él. Me hubiera dado lo mismo estar en Troya o en el mismo Hades con tal de estar a su lado. París disfrutaba de la popularidad que le había conferido ser el protagonista de la gran ofensa a los griegos. Por fin era reconocido como uno más de la magnífica familia real troyana. Los sueños de gloria se desvanecen cuando aparecen la muerte y la destrucción. El asedio se hizo irrespirable. Las bajas se multiplicaban en uno y otro bando. La discordia penetró en la muchedumbre y arrojó en medio de ella el combate funesto, aumentando el afán de los guerreros, la sed de sangre y un furor insaciable. Comenzaron las primeras voces sobre la conveniencia de que se devolviera a los griegos a la puta Helena y así sellar una paz justa. París se negaba rotundamente. Tampoco hubiera sido posible. Ya habíamos pasado el punto de no retorno. Los griegos gritaron: no se aceptan las riquezas de París, ni a Helena, pues es evidente, hasta para el más simple, que la ruina pende sobre los troyanos. Aquiles mató a Troilo, el hermano más querido de París, la primera baja de la familia real, aquel sobre el que pesaba la profecía de que Troya no caería si él llegaba a cumplir los 20 años. Troilo apenas era un niño. Y comencé a sentir que París se alejaba de mí. No quería verme. Su deseo se esfumaba al contemplar a la mujer por cuya causa se estaba aniquilando a su familia. Todos me culpaban. A todos se les olvidó el orgullo que les hizo sentir París cuando apareció llevando de la mano a la reina de Esparta y la convirtió en Helena de Troya. Ahora solo veían al pastor que no sabía manejar la espada como su hermano Héctor, el gran domador de caballos. Ahora solo veían al príncipe cuya lascivia había provocado la guerra, de la que solo sabía defenderse con un arco, de lejos, sin el honorable contacto con el enemigo. Cuánto más honorable es descuartizar al enemigo tan pegado a él que seas capaz de oler su último aliento y asetearlo con flechas desde lejos sin escuchar siquiera sus alaridos de dolor. Curiosas las razones en las que se enreda el honor para hacer más o menos noble la muerte del adversario. París no estaba preparado para la guerra. Rehuía al combate. Lo llamaron cobarde. Héctor irrumpió en nuestros aposentos y ciego de ira le gritó: «¡Miserable París! ¡Mujeriego! ¡Seductor! Ojalá no te contaras en el número de los nacidos o hubieses muerto célibe. Los melenudos aqueos se ríen de haberte considerado como un bravo campeón por tu gallarda figura, cuando no hay en tu pecho ni fuerza ni valor. Te crió el Olímpico como una gran plaga para el magnánimo Príamo y sus hijos. Solo si te viera descender al Hades se olvidaría mi alma de los enojosos pesares». París, herido en su honor, retó a Menelao en singular combate. El que venciera se quedaría con la bella Helena y sus riquezas. Pobre amor mío, cómo corría por el campo de batalla perseguido por Menelao y la furia de sus cuernos. ¿Qué podía hacer él, un pastor, frente a un príncipe educado para abrirse paso con el bronce? ¡Huir! Y París huyó del campo de batalla, de su familia y también de mí. Y si él ya no me defendía, ¿qué sentido tenía mi causa? Supliqué a París para que volviera a amarme. Supliqué a Héctor para que dejara de maldecir su cobardía. Supliqué a Príamo
para que me entregara a los griegos a fin de que aquella guerra terminara. Volver a Menelao era la muerte, pero yo ya estaba muerta sin Paris. Supliqué a Afrodita para que me devolviera a mi amante. Supliqué a Zeus para que me llevara a su lado. Supliqué y supliqué, padre, pero las súplicas, como yo, son hijas tuyas, y aunque cojas, arrugadas y bizcas, cuidan de ir tras de ofuscación. Y ofuscación se hizo poderosa y gobernó el corazón de todos los hombres, y se abrió la boca inmensa de la amarga guerra. Y llegó el día en que me trajeron a Paris mortalmente herido desde el campo de batalla. Había vuelto a la lucha instigado por su vergüenza y sobre todo por la terrible muerte que Aquiles dio a su hermano mayor. No había amor en sus ojos moribundos cuando me miró, solo pánico, un desconcierto casi infantil ante la inconcebible idea de su propia extinción. Se aferraba a mis brazos con sus últimas fuerzas para que Hades no se lo llevara. Cubrí con besos su último aliento, que también era el mío. Divino amor, ardiente llama, no extingas tu luz en mi interior. A tientas sin ti camina el alma y el corazón pierde el calor. Inúndanos de amor, hermosa Afrodita, contágianos tu don para poder vivir. Gira el mundo sin ti, pero gira sin rumbo. ¿De qué sirve vivir sin buscar el amor? Su funeral no fue como el de Héctor. Ya nadie ocultaba su cólera hacia la pareja a la que todos culpaban de haber iniciado aquella guerra. Cómo envidié a Enone, la ninfa que había amado a Paris antes que yo, cuando, corriendo como una loca, se arrojó en la misma pira en la que ardía el amor de mi vida. ¿Por qué no hice yo lo mismo? No sé. Tal vez ya me había aficionado a la droga egipcia, porque recuerdo contemplarlo todo, como si no fuera conmigo. Cuánto más fácil hubiera sido morir junto a Paris que contemplar todo lo que vino después. El rey de Troya ordenó que me casara con Deífobo, otro de sus hijos, que siempre me había mirado con repugnante lascivia. El monarca pensó que yo debía seguir siendo el símbolo de la resistencia troyana. Troya fue barrida el 10º año del comienzo de su asedio. Todos conocéis el final de esta guerra, el famoso caballo preñado de muerte y destrucción. Poseidón y Apolo decidieron arruinar el muro con la fuerza de los ríos que corren de los montes Sídeos al mar, desviando su curso sobre la muralla durante 9 días. Y tú, padre, no paraste de llover para que más presto se sumergiese en el mar. Así es como decidís las cosas los poderosos. Inventáis las guerras y sus razones sin preocuparos de que sean otros quienes paguen las consecuencias. Menelao salió de aquel caballo mortífero aniquilando, junto a sus compañeros, cuanto encontraron a su paso. Un certero tajo de la espada de Menelao hizo rodar la cabeza de Deífobo hasta mis pies. Me agaché para mirarla. Su cara conservaba el mismo gesto arrugado con el que culminaba las agresiones sexuales a las que me sometió los breves días en los que estuvimos casados. Al mirarla, solo pude pensar en lo similar que yo misma era a esa cabeza a la que habían separado salvajemente del corazón que marcaba el ritmo de sus sienes. Menelao caminó hacia mí. Habían pasado muchos años desde que le abandonara, pero el rencor y el ansia de venganza ardían en sus ojos. Alzó la espada por encima de su cabeza. Esperé inmóvil el golpe aliviador. El rey de Esparta
Resollaba con el gesto congelado. No fue la visión de uno de mis pechos lo que le paralizó, como se ha contado. Menelao necesitaba que todos vieran que yo volvía a ser suya. Y muerta, el ejemplo perdía valor. Me agarró de los cabellos y me arrastró por toda la ciudad. Atrás iban quedando calles incendiadas, cadáveres, violaciones, saqueos, como si una fuerza divina me arrastrara por el infierno para mostrarme su desolación. Reunieron a todas las mujeres a las que no habían asesinado. Iban a repartirnos como una parte más del botín de guerra. Allí estaba la reina de Troya y sus hijas, rodeadas de cientos de mujeres desventuradas, con el gesto transfigurado después de haber visto a sus maridos y a sus hijos caer bajo el bronce de los saqueos. La desdicha busca infatigable un culpable sobre el que arrojar sus lamentos. Yo fui el de todas ellas. Se arrojaron sobre mí como lobas homicidas y hubieran acabado conmigo de no aparecer Menelao. Hécuba tomó la palabra. «No la mires», dijo a Menelao. «Mátala sin mirarla. Si tu deseo está hecho ceniza, ella lo volverá a encender, volverá a apoderarse de ti. ¿Quieres saber la verdad, rey Menelao? Mi hijo era hermoso. En cuanto ella le vio, abrasada de deseos, su propia carne se convirtió en cipris. Cuando los seres humanos se enloquecen de amor, no se dan cuenta de su locura y le dan el nombre de Afrodita. Ella vio rutilar el oro en las ropas de París y enloqueció, el cuerpo húmedo de ansia y el alma obsesionada de cálculo. Ten valor, Menelao. No habrá victoria para los griegos mientras no la hayas ejecutado. Ese es tu deber. Para todas las demás, tu acto tendrá fuerza de ley. La mujer adúltera debe morir. ¡Mátala! ¿Qué hice yo que no hubiera hecho Hécuba antes? ¿No salvó ella a París de la muerte a pesar de saber que traería la ruina sobre Troya? ¿Y por qué lo hizo, sino por amor? Amé a París. Ese fue mi error. ¿Es un error? ¿Amar? No sé por qué esta noche he querido contároslo. Seguí sin entenderlo. Siglos y siglos, aniquilándoos los unos a los otros. Haced la guerra, mortales imbéciles. Seguid a vuestros caprichosos y vengativos dioses, mortales e inmortales. Destrozad los campos y las ciudades. Violad los templos, los sepulcros y torturad a los vencidos. Haciendo así, reventaréis. ¡Todos! Tal vez esa sea la única solución para que yo consiga el olvido. Vuestra extinción. Me da igual vuestro juicio. ¡Me da igual el tuyo, padre! Seguiré envejeciendo eternamente, como Títono junto a Aurora. Tal vez también te apiades de mí y me conviertas en un grillo. Y cantaré eternamente la dicha de haber amado a París. Mi única culpa, mi gloria, mi eternidad. Y no lo olvidéis. La eternidad está enamorada de los frutos del tiempo. Si alguna vez tenéis la posibilidad de ver la obra, no lo dudéis. Nada más que añadir. Helena ya lo ha dicho todo. ¿Y tú? ¿Conoces la historia de alguna otra heroína
cuya versión de los hechos todavía sea desconocida? Dejad vuestras propuestas en nuestro perfil de Instagram, La Voz de Ellas_podcast, y nos pondremos a trabajar en ello para darles también espacio a su voz. Tanto Elena como yo os damos las gracias por habernos escuchado hoy. ¡Hasta pronto!